iba pasando aquí por Locampo. Y de ahí salieron dos niños. Entonces, pues iba siguiendo con la mirada. Se puso la pinchinita. Y se metieron ahí. Entonces, cuando ya pasé, no había nadie. Pero nadie, o sea, ahí se metieron. Yo vi que se metieron ahí. Fuck, tengo la piel chinita de la madre. Este es el pueblo fantasma mexicano más bonito que los pueblos europeos. ¿Sabías que existe un pueblo mexicano que muchos extranjeros dicen es más bonito que las villas europeas? Se encuentra a casi 2.750 metros sobre el nivel del mar en la Sierra de 14. Fue uno de los centros mineros de plata más importantes del país y llegó a tener más de 15,000 habitantes durante su época de mayor esplendor. A principios del siglo XX las minas se inundaron y el precio internacional de la plata cayó. Miles de personas abandonaron el lugar y quedó casi desierto. En el año 2001 recibió el nombramiento de Pueblo Mágico, convirtiéndose en apenas el segundo de México en obtener esa distinción. Hoy sus calles empedradas, casas de piedra y edificios coloniales atraen a miles de visitantes. La única entrada por carretera es el túnel de Ogarrio, excavado en roca maciza y con una longitud de aproximadamente 2.3 kilómetros. Muy cerca permanecen las ruinas de la antigua planta de beneficio de Minas de Concepción, el verdadero sector que conserva el aspecto de pueblo fantasma. El pueblo fantasma mexicano más bonito que los pueblos europeos es Real de 14, en San Luis Potosí. Y dime, ¿tú ya lo visitaste o te gustaría visitarlo? El misterio del fantasma de una pequeña que se apareció en un cementerio. Esto es completamente real. Mira esta pequeña cómo desaparece. Es un fantasma real. Mira, presta atención. Se esfuma por completo. Mira. Una mujer asegura que un nahual está en el techo de su casa. La cámara de seguridad lo logra captar. Mira. Mírale bien el rostro. Es el rostro de una persona. Es mitad animal, mitad humano. Es un nahual real en su azotea. Mira. Se la quería comer. ¿Qué opinas al respecto? Ella está muy asustada, pero lo enfrenta, mira, y se va. Este pequeño dice que él es un fantasma real. Supuestamente asegura que este pequeño que está aquí es un fantasma y mira cómo desaparece. Mira esto. Una bruja se aparece en el local comercial de un hombre y la cámara de seguridad lo logra captar. ¿Será que acaso realmente un nahual real se transforma enfrente de la cámara de seguridad? Mira este hombre cómo se transforma en un animal, mira esto. ¿Te atreverías a entrar a una iglesia donde los fantasmas no se esconden? En un pequeño pueblo de la República Checa existe la iglesia de San Jorge, un lugar abandonado durante años, hasta que algo aterrador la volvió famosa. Dentro no hay sacerdotes, ni fieles, solo 30 figuras fantasmales sentadas en silencio, observando. Parecen almas atrapadas, cubiertas con telas blancas, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Muchos visitantes aseguran sentir una presencia extraña. Otros dicen que al entrar, el aire se vuelve pesado, como si no estuviera solo. Pero aquí viene lo más inquietante. No son fantasmas reales. Estas figuras fueron creadas por un artista para representar a los antiguos habitantes del pueblo, quienes abandonaron la iglesia tras un derrumbe en el techo durante un funeral. Aún así, la sensación es tan real que muchos creen que algo más habita ahí. Porque aunque sean esculturas, todos sienten que los están mirando. ¿Entrarías a esta iglesia solo de noche? Comenta yo si te atreverías. O ni loco si no volverías jamás. La gran tragedia ocurrió acá en la mesa de picnic número 29, donde Ram y Nancy perdieron la vida a causa de este árbol que cayó sobre ellos cuando se vino de repente una tormenta
el 31 de octubre del año 1976. La gran tragedia de la Mesa 29 ocurrió, donde esos dos jóvenes perdieron la vida en este preciso lugar donde nos encontramos filmando. Así es que una historia un poco triste. Muchos dicen que es una leyenda urbana más que se cuenta de este famoso parque conocido como Griffith Park. Pero bueno, así está la cosa, señores. Miren, ahí está la fecha: 10/31/1976, y por ahí está el nombre, ¿verdad? Ram y Nancy. Y aquí está todavía la mesa. No la removieron ni nada, quedó tal vez como un recuerdo. Así es que son cosas que pasan, señores. Ellos suponemos que estaban en la mesita de atrás. Tenían, ¿verdad?, su vista hacia el norte. Ellos tenían la vista, ¿verdad?, hacia allá, hacia aquel lugar. Esos árboles en ese momento tal vez no estaban, porque eso pasó más de 40 años atrás. Entonces ellos no tenían, ¿verdad?, estos árboles. Tenían la vista hacia aquel lugar. Ahorita les vamos a mostrar tal vez lo que ellos apreciaban. Tal vez no estaba la ciudad como está hoy en día. Ellos tenían la vista hacia aquel lugar. Tal vez no estaba así de poblado, pero sí tenían, ¿verdad?, esa bella vista. Así es que, señores, ahí está. Vean toda la cantidad de billetes tirados en la cama. Wow. Cabe recalcar que no puedes tomar absolutamente nada de lo que ves aquí, obviamente, ¿no? O sea, hay una cantidad de billetes enormes, ¿sí ven? Pero pues no puedes tomar nada de aquí. No solo porque es parte de las reglas del lugar, sino que porque pues hay una leyenda que supuestamente si tomas algo de aquí del lugar, pues vas a quedar un poco embrujado, ¿no? Entonces, pues ya saben, no tomen absolutamente nada de lo que ven aquí, por favor. Si vienen a este lugar, no tomen nada, porque pues por algo es un lugar histórico, ¿no? Porque pues se mantiene pues tal y como era antes. Si ustedes vienen, toman cosas y empiezan a llevarse de poquito a poquito, pues ya no va a ser un lugar como tal, ¿no? Ya no va a ser un lugar histórico, mágico. Vamos a ir saliendo de esta casa porque a mí no me gusta que las puertas se cierren solas, así que mejor vámonos de aquí. ¡Córrele, camarógrafo! Vean, esta es lo que era la iglesia. Al parecer es de los edificios que mejor se mantienen en pie. Quiero pensar que pues es a la estructura que más mantenimiento le han de dar también. Porque pues la verdad sí se ve que es uno de los edificios que mejor se mantiene. Los demás, bueno, ese de ahí, que se ve como que un granero, ese se ve en muy buen estado también, la verdad. Pero la iglesia es la que mejor se mantiene. Entonces yo diría que sí, es la que más cuidan, obviamente, ¿no? En California hay una carretera donde hasta los traileros dicen, ni madres, de noche no paso. La 152, el famoso Pacheco Pass, también conocido como Blood Alley, la razón, demasiados choques fatales y apariciones que te hacen dudar si sigues vivo o ya valiste queso. Muchos cuentan que en plena niebla se aparece una mujer de blanco parada en la orilla. Cuando frenas para ayudarla, desaparece en tu cara. Otros camioneros juran que ahí el tiempo se rompe, minutos que parecen horas, o horas que se esfuman como un pedo en el viento. Así que ya sabes, si te toca cruzar de madrugada, más te vale tener nervios de acero, porque en este tramo el miedo no es opcional. ¿Crees que el monumento a Crazy Horse podría completarse este año como muchos rumores sugieren? Escondido en las Black Hills de Dakota del Sur se encuentra una historia que pocos conocen. Durante 76 años, trabajadores han estado tallando una sola montaña, transformando la roca sólida en lo que hoy es la escultura de montaña más grande del mundo. El Crazy Horse Memorial, a pocos minutos del Monte Rushmore,
Es tan inmenso que las 4 caras de los presidentes cabrían dentro con espacio de sobra. Este monumento honra a Crazy Horse, el legendario guerrero lakota que defendió a su pueblo y sus tierras. La figura lo muestra montado a caballo, con el brazo extendido señalando el horizonte, recordando al mundo quién fue el verdadero dueño de estas tierras, mucho antes de los libros de historia. Décadas de explosiones controladas, tallado y paciencia, han llevado este proyecto más cerca que nunca de su finalización. Los visitantes pueden verlo desde la base durante todo el año, y solo en ocasiones especiales se permite acercarse más e incluso subir mediante recorridos privados. Después de generaciones de trabajo, este gigante inacabado podría estar acercándose a su forma final. Las fotos no logran capturar su verdadera escala. Frente a él, se siente el peso de la historia y la magnitud del sueño. Si planeas viajar a Estados Unidos, este lugar deja una impresión difícil de olvidar. ¿Crees que finalmente se terminará este año este monumento legendario? Imagina despertar en una ciudad donde ya no vive nadie. En el oeste de Estados Unidos existen lugares así, como es el caso del pueblo Body, California. Durante la fiebre del oro y la plata, miles de personas llegaron buscando riqueza y construyeron pueblos enteros en medio del desierto. Pero cuando los minerales se agotaron, muchas personas se marcharon y dejaron atrás ciudades completas. Hoy algunos lugares parecen museos al aire libre, con edificios, muebles y objetos que llevan décadas sin moverse. Ahora dime, ¿te atreverías a pasar una noche completamente solo en una de estas ciudades fantasma de Estados Unidos? El Cerro de la Muerte en Costa Rica. Cuentan los viajeros que en las noches más frías se aparece una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un velo. Se dice que fue una madre que perdió a su hijo en el cruce de la montaña y desde entonces vaga entre la neblina buscando. Quien la escucha suele oír primero un llanto desgarrador que se mezcla con el viento. Algunos aseguran haber visto su silueta detenerse en el camino, extendiendo la mano como si pidiera ayuda, pero al acercarse, la figura se desvanece y deja tras de sí un silencio helado que paraliza el corazón. La siguiente fotografía fue tomada en Gettysburg, Estados Unidos, un lugar muy conocido por apariciones de fantasmas en sus campos, por las batallas que ahí se llevaron, del 1 al 3 de julio, en la Guerra Civil de 1863. Pues no es la primera vez que algún visitante logre captar alguna anomalía en algún lugar de estos vastos campos, de formas humanoides y un tanto escalofriantes, y sin alguna explicación lógica. Mi hijo y yo estábamos en Devos en esta mañana, cuando él tomó esta foto del Little Round Top. Me parece que hay alguien allí, con un impermeable, pero al mirar más de cerca se pueden ver los ojos y la boca, y es realmente alto. Mi hijo mide 183 metros, 6 pies, y la parte superior del borde le llegaría un poco por encima de la cintura. Corrimos de vuelta hacia allá, pero por supuesto, no había nada. ¿Qué opinan ustedes? Nos infiltramos en un pueblo fantasma en medio del desierto para descubrir si aún está habitado. No manches, ¿de esto? ¡Uy! Estamos ahorita en medio de la nada. Y vean esto. Hay coches abandonados por todas partes. Este incluso tiene balazos. ¿Ya viste? Sí, pero es como un pueblito perdido en el tiempo. Mira, ahí está el salón de baile. Y a lo lejos vemos una silla. Parece que hemos encontrado a alguien. No manches, ¿de esto? Para ver qué encontramos aquí, ya pueden ver el video completo en nuestro canal de YouTube. El pueblo minero de Copala, el lugar donde el silencio da miedo. Imagina caminar por un pueblo donde las calles están completamente vacías, las puertas permanecen abiertas y el viento es el único sonido que rompe el silencio. Ese lugar existe y se llama Copala, en Sinaloa. Hace más de 400 años, Copala fue uno de los pueblos mineros más importantes del noroeste de México. Sus minas de oro y plata atrajeron a cientos de familias que llegaron con la esperanza de hacerse ricas. Durante décadas, el lugar estuvo lleno de vida, había comercios, iglesias, escuelas y casas que nunca descansaban. Pero cuando la minería dejó de ser rentable, la gente comenzó a marcharse poco a poco. Con el paso del tiempo, las calles quedaron desiertas y muchas construcciones fueron devoradas por la naturaleza. Hoy, recorrer Copala es como viajar a un pueblo detenido en el tiempo. Las fachadas desgastadas,
los techos derrumbados y los caminos vacíos crean una atmósfera que resulta inquietante incluso a plena luz del día. Sin embargo, lo que realmente hizo famoso a Copala fueron las historias que comenzaron a contarse entre los habitantes de la región. Algunos visitantes aseguran haber escuchado golpes provenientes de antiguas minas ya selladas, como si alguien siguiera trabajando bajo la tierra. Otros afirman que, durante la noche, es posible escuchar el ruido metálico de carretillas y herramientas, aunque no haya nadie alrededor. También existen relatos de personas que dicen haber visto sombras cruzando las calles al anochecer o figuras observándolos desde las ventanas de casas abandonadas. Hay quienes aseguran que esos lugares aún conservan la energía de los antiguos mineros que nunca lograron salir de las profundidades de la montaña. Aunque no existe evidencia que confirme estas historias, el ambiente del pueblo hace que cualquiera pueda imaginar lo peor. Hoy, Copala sigue siendo un sitio histórico que recibe visitantes interesados en su pasado minero y en su arquitectura colonial. Pero cuando cae la noche y el silencio lo envuelve todo, muchos prefieren marcharse antes del anochecer. Porque hay lugares donde la historia nunca termina y Copala es uno de ellos. ¿Tú te atreverías a recorrer este pueblo completamente solo cuando oscurezca? Una de las cavernas más grandes del mundo. En Guerrero existe una caverna tan enorme que parece una ciudad subterránea, las grutas de Cacahuamilpa. Sus salones tienen techos de hasta 70 metros de altura y pasillos que suman más de 2 kilómetros de recorrido abierto al público. Historia. Fueron usadas por comunidades prehispánicas como refugio y para ceremonias. Más tarde, se convirtieron en escondite para revolucionarios en el siglo XIX. Datos curiosos. Algunas formaciones de roca parecen figuras de animales y personas, bautizadas por los guías. La acústica es tan impresionante que aquí se han realizado conciertos y óperas. Datos perturbadores. El silencio en lo profundo es tan absoluto que puedes escuchar tu propio corazón. Visitantes cuentan que al quedarse atrás, sienten la sensación de ser observados. Datos turísticos. Entrada, 110 pesos, $6 para adultos. Recorridos guiados de alrededor de 2 horas, con grupos que avanzan por túneles iluminados. Lleva calzado cómodo y agua. La humedad es alta y el suelo puede resbalar. Si te gustan los lugares gigantescos y llenos de historia, sígueme y ayúdame a llegar a los 10,000 seguidores para seguir explorando juntos. ¿Te atreverías a caminar en una cueva donde el silencio es absoluto? Grutas de Cacahuamilpa. Conozcamos la estación de bomberos de los cazafantasmas en la ciudad de Nueva York. Me encuentro en Nueva York, en uno de los lugares que sin duda debes visitar en la ciudad. Esta estación lleva como nombre Hook and Ladder Company número 8. Se encuentra en la dirección 14 Northmore Street en el área de Tribeca. La estación es real, actualmente activa y tiene más historia que la película. Te voy a compartir datos muy interesantes. Tiene más de 100 años de antigüedad, se construyó en el año de 1903. Para lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001, esta estación de bomberos fue la primera en responder al llamado. De esta estación a ese punto toma alrededor de 8 minutos en llegar. El productor canadiense de los cazafantasmas, él mismo eligió esta estación para aparecer en la película, ya que le gustó la puerta grande y la fachada alta. En la banqueta pintaron el logo de los cazafantasmas mezclados con el de los bomberos, lo que lo hace interesante para tomarse fotos. Aparte de aparecer en la película de los cazafantasmas 1 y 2, la estación también aparece en la serie How I Met Your Mother. Espero que esta recomendación sea de mucha ayuda y lo agregues en la lista de lugares para visitar en tu viaje a la ciudad de Nueva York. Visitando el pueblito fantasma de la Ghost Town.
El fantasma de la Rumorosa. La Rumorosa es un tramo de carretera muy peligroso entre los municipios de Tecate y Mexicali, en Baja California. Este lugar es conocido por sus leyendas de terror. Mucha gente dice haber visto brujas y apariciones. Yo paso seguido por ahí, y hace poco me contaron la historia de una enfermera que desapareció sin que nadie supiera nada de ella. Su nombre era Eva. Era muy amable y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, incluso aunque no estuviera en horario de trabajo. En una ocasión, tocaron a su puerta en medio de la madrugada. Eran unas personas que necesitaban su ayuda en un accidente que había ocurrido en La Rumorosa. Ella, sin pensarlo, fue a aquel lugar. Pasaron las horas, pero Eva nunca regresó a su casa. Simplemente desapareció. Sus amigos y familiares buscaron por La Rumorosa y sus alrededores, pero nunca la encontraron. El tiempo pasó y la gente ya se había olvidado de Eva, pero no sería para siempre. Los lugareños y viajeros cuentan que por las noches una mujer vestida de blanco se aparece entre las curvas. Pide aventón con su rostro triste y pálido. Independientemente de que te pares o no, ella se sentará a tu lado. Debido a estas apariciones, se dice que muchos de los conductores pierden el control del vehículo, saliéndose del camino, destinados a tener fatales accidentes, en los cuales han perdido la vida. Y aunque el fantasma de Eva ha provocado tanto temor, la gente piensa que ella solo quiere regresar a su casa. Lugares aterradores de Veracruz, parte 4. Hoy nos encontramos aquí en Reino Mágico, uno de los sitios más emblemáticos que tenemos aquí en Veracruz. Este lugar hoy es un parque, pero antes fue un cementerio, el cementerio de la ciudad. No todos los cuerpos fueron rescatados, ya que en su mayoría, ¿qué creen?, están aquí enterrados. Abajo de las albercas, abajo del castillo. Pero lo que también tenemos es a su inquilina más famosa, esta famosa muñeca Blancanieves, que asustaba a más de uno. Así como también te voy a mostrar cómo es este lugar de noche, para que tú te des una idea y vengas y visites el Parque Reino Mágico aquí en Veracruz. Soy Urbex Puebla y te presento a Reino Mágico. Este parque que alguna vez fue para niños, hoy es puro silencio. Frente a todas las figuras olvidadas, hay una que nadie quiere mirar de noche. Dicen que este parque no fue construido sobre tierra vacía. Dicen que antes de los juegos ya había algo aquí. El cementerio de la ciudad, donde no todos los cuerpos fueron reubicados. Algunos se quedaron aquí enterrados para siempre. Pero también vemos a su figura estrella, Blancanieves, con su vestido desgastado y una mirada macabra que ya parece humana. Dicen que cuando cae la noche, sus ojos ya no miran al frente. Exploradores aseguran que al pasar junto a ella, se escucha algo. No es viento, no son animales, son susurros. Esta es la historia del Reino Mágico y su inquilina más famosa. Así es el área de las albercas, que te mostraré a continuación. ¿Cuántas historias no magníficas platicaron sobre esas albercas? Historias de gente que les jalaban los pies, que estaban nadando aquí pasando la poca madre y de repente sentían que les jalaban los pies. Eso es muy normal, ya que se supone que este es un lugar de descanso eterno, donde no todos fueron removidos. Y muchos de estas personas se quedaron aquí enterrados. Nunca los sacaron, hicieron fiestas sobre ellos, les construyeron un parque. Díganme ustedes, ¿estarían o no estarían molestos? Así luce la alberca actualmente. ¿Sabías que, a solo 1 hora y 45 minutos de Los Ángeles, existe un pueblo fantasma que revive la fiebre minera del viejo oeste? Te hablo de Calico Ghost Town, una joyita escondida en el corazón del desierto de Mojave. Fundado en 1881, Calico llegó a tener más de 60 minas y producir millones de dólares en plata. Pero cuando el precio del metal cayó, el pueblo quedó completamente abandonado. Décadas después,
Walter Nutt, el creador de Knott's Berry Farm, lo compró y lo restauró para que su historia no desapareciera. Hoy, Calico es un parque regional lleno de historia y aventura. Aquí puedes recorrer la Maggie Mine, una mina original, abierta al público subirte al Calico y Odessa Railroad, un tren turístico con vistas impresionantes y visitar su escuela, que aún se mantiene en pie sobre la colina. El ambiente es único, calles polvorientas, montañas de colores, tiendas del viejo oeste, museos, restaurantes temáticos y eventos como el Calico Days o el Ghost Hunt, donde el pueblo cobra vida con historias y leyendas. La entrada cuesta alrededor de $8 por adulto y $5 por niño, e incluso puedes acampar y disfrutar el atardecer más espectacular del desierto. Así que si buscas un rincón lleno de historia, misterio y paisajes que parecen sacados de una película, ven a descubrir Calico Ghost Town, una joyita escondida que solo te muestro yo, en Viajando por California 1. Síguenos para más. Sí, existe la tumba del jinete sin cabeza y fuimos a buscarla. Nos adentramos en un camino rodeado de árboles, hacia un pueblo antiguo con historia pesada. El cielo estaba un poco nublado, pero con rayos de sol colándose entre las ramas, como si nos observaran. Entramos al cementerio de Sleepy Hollow, un lugar silencioso, casi vacío. Solo tienes que escribir Washington Irving Grave en Google Maps y te lleva directo. También hay señalizaciones que te llevan a la tumba. Se siente una energía extraña, no solo porque sea un cementerio, hay algo más, una calma inquietante que recorre el cuerpo mientras caminas entre las lápidas antiguas. Algunas tumbas parecen sacadas de cuento gótico, grandes, detalladas, imponentes y cada una con su propia historia. Una nos llamó la atención, parecía una casita con zapatos de madera afuera. Son kloppen, típicos de los Países Bajos, un homenaje a los colonos holandeses que fundaron esta zona hace siglos. Y sí, llegamos a la tumba de Washington Irving, el autor de la leyenda de Sleepy Hollow. Aquí descansa junto a su familia en medio de esta atmósfera tan única y cargada de historia. Muy cerca está la Old Dutch Church, construida en 1685, la iglesia más antigua de la zona y aparece en la historia original del jinete sin cabeza. Sleepy Hollow no solo es una leyenda, es un lugar real y sí, algo se siente diferente cuando estás ahí. Si te gustó este video, síguenos. Y comenta si te atreverías a visitar este cementerio. Este castillo parece sacado de un cuento de hadas europeo, pero está perdido entre islas en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Se llama Bold Castle y está en Hart Island, en las 1000 islas de Nueva York. Y no fue construido por reyes ni nobles, fue construido por amor. Amor real, no de película. A inicios del siglo XX, el millonario George Bolt, dueño del famoso hotel Waldorf Astoria de Nueva York, decidió hacerle un regalo imposible a su esposa Louise, un castillo entero en una isla con forma de corazón. Contrató a cientos de trabajadores, levantó torres, jardines, túneles, un arco triunfal, un palacio de juegos al borde del agua, todo pensado para decir te amo en el idioma de la piedra. Pero aquí viene el golpe al corazón. Antes de terminar la obra, Louise murió de forma repentina. Ese mismo día George mandó detener la construcción. 0 inauguración, 0 fiestas, 0 final feliz. El castillo quedó vacío, a medio terminar, tragado por el viento, la nieve y el tiempo durante décadas. Durante años, Hart Island fue básicamente una isla fantasma. Ventanas rotas, paredes desnudas, un castillo gigante oxidándose como si el amor también se hubiera quedado en pausa. Hasta que, muchos años después, la autoridad portuaria de la zona tomó el lugar, empezó a restaurarlo y lo abrió al público, pero manteniendo la promesa original. Cada dólar que entra se usa para seguir reparando el castillo. Hoy puedes llegar en barco, caminar por los jardines, subir por las escaleras de mármol, ver las habitaciones y leer cartas e historias de la pareja. Comenta qué otro lugar cargado de historias de amor, tragedia o locura arquitectónica quieres que investigue para el próximo video. The ground starts to shake. The moment man will break. It's time for glory. Hold steady, we write our story. This is the last stand. One's in my fruit cellar. Someone with a fresh soul. Let me out! There's something down here! It's a trick! I know it!
¡No, señor! Come to me. Come to sweet Henrietta. ¿Y se puede saber a dónde vas tú? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Después de tantos años de maltrato, ¿creías que nunca iba yo a aprender? Esto ha sido para mí como... ¡Ah! ¡Mami, no respira! ¡Sí respiro! ¡Papi! ¡Papi! ¿911? ¡Sí respiro! ¿Aló? ¿Aló? ¿Me pueden mandar una ambulancia, por favor? Mi esposo se desmayó. Las montañas más sagradas y poderosas de China. Número 1. Huangshan en Anhui es famosa por sus pinos retorcidos, rocas imposibles y un mar de nubes que parece infinito. Número 2. Taishan en Shandong es la montaña más sagrada de China. Subirla al amanecer se considera un acto de respeto ancestral. Número 3. Huashan en Shanxi es conocida por sus caminos extremos colgados en el vacío, una de las más peligrosas y verticales del país. Número 4. Lushan en Jiangxi está casi siempre envuelta en niebla. Sus cascadas y bosques crean paisajes que parecen de otro mundo. Número 5. Fanjingsan en Guizhou tiene un pico con forma de hongo tan único que parece esculpido a mano. Es patrimonio de la humanidad. Número 6. Wudangshan en Hubei es la cuna del taoísmo. Sus templos rojos entre las nubes parecen sacados de una película antigua. Número 7. Yandangshan en Zhejiang destaca por sus acantilados verticales y picos afilados que se pierden entre la niebla. Número 8. Weishan en Fujian es famosa por sus formaciones rocosas, el río que la rodea y por ser la cuna del té oolong. Número 9. Hongtongshan en Gansu es una de las montañas taoístas más antiguas de China, llena de templos y leyendas. Número 10. Changbaishan en Jilin tiene un lago volcánico en la cumbre y una cascada poderosa que nace directamente del cráter. ¿Cuál de estas montañas sagradas te gustaría visitar?
撫養這舊愛。天清晰待煙雲，隨月海上下。¿Sabes que hay un lugar en el corazón de China en el que se inspiraron para hacer la película de Avatar? Mira. Esto de aquí es el Parque Nacional de Sanyayé, patrimonio de la humanidad y, según dicen, una de las inspiraciones para las montañas Aleluya de Pandora en Avatar. Vale, para llegar a estas montañas flipantes que parecen de otro planeta hay que currárselo un poco, si quieres gastar lo mínimo, claro. Nosotros pillamos un tren de 7 horas hasta Changsha y otro tren nocturno hasta Sanyayé. Son un montón de horas, pero te echas la siesta o te pones a charlar con locales. Luego, desde la estación, tienes que ir hasta el Parque Nacional. Hay buses locales, pero si puedes, pilla un taxi directo a Gulingyuan, que es donde están los accesos principales. Allí vas a ver más de 3000 pilares de piedra que se elevan como si flotaran. Y no es coña, hay días con niebla en los que parece que estén levitando. Una vez dentro, olvídate de verlo todo en un día. El parque es gigantesco. Hay teleféricos, buses internos, miradores y hasta un ascensor de cristal el más alto del mundo. Esto es China profunda. No hay mucho extranjero que venga hasta aquí y eso lo hace aún más especial. Pero cuenta con que es uno de los sitios preferidos para el turismo nacional. ¿Cuál de tus amigos es el más cinéfilo y al que más le molaría estar en las montañas de Avatar? The ground starts to shake. The moment man will break. It's time for glory. Hold steady, we write our story. This is the last stand. Once in my fruit cellar. Someone with a fresh soul. Out of the house! There's something down there! It's a trick! I know it! Move it! Open those shades! Come to me. Come to sweet Henrietta. You better start running. Run! Motherfucker! Had you thinking I was gone? Yeah, I'm still here and going strong. Bet you hoped I would leave. Get your ass off my bed, motherfucker! Run, motherfucker, run!
Los 3 lugares más aterradores e inexplicables. Número 3. El Hotel del Salto. Una mansión lúgubre al borde de un abismo en Colombia. Fue un lugar de lujo, pero quedó en ruinas bajo una espesa niebla. Su fama es oscura porque muchos elegían su balcón para arrojarse al vacío. Cuentan que esas almas en pena siguen recorriendo los pasillos abandonados, llorando sin encontrar descanso alguno. Número 2. El pueblo de Centralia. Una ciudad donde el suelo arde en llamas literalmente. Un incendio en minas subterráneas de Pensilvania lleva 60 años sin apagarse. Las calles partidas expulsan humo tóxico y azufre al aire. Quedan solo ruinas consumidas por un calor infernal capaz de derretir tus zapatos si te quedas parado mucho tiempo. Número 1. La Cueva de los Tallos. Un sistema subterráneo enorme. Sus paredes son tan lisas que parecen cortadas con láser por alguna tecnología no humana. Exploradores que entran a esta oscuridad aseguran ver destellos metálicos y escuchar ruidos de engranajes operando en las profundidades de la Tierra sin ninguna clase de explicación lógica. ¿Entrarías a explorar alguno o crees que es mejor dejarlos en paz? Estos son los 10 lugares más aterradores de México. Quédate hasta el final porque el número 1 tiene una historia que sigue causando miedo hasta hoy. En el puesto número 10 está Mineral de Pozos. Lo que alguna vez fue una próspera ciudad minera, hoy es un pueblo casi abandonado. Entre sus túneles y construcciones en ruinas, muchos visitantes aseguran haber escuchado voces, golpes y pasos provenientes de lugares completamente vacíos. En el puesto número 9 está Isla de las Muñecas. Oculta entre los canales de Xochimilco, esta isla está cubierta por cientos de muñecas envejecidas y deformadas por el tiempo. Su aspecto es tan perturbador que muchos la consideran el lugar más inquietante de México. En el puesto número 8 está Panteón de Belén. Este antiguo cementerio es famoso por las historias de fantasmas que lo rodean. Durante décadas, visitantes y vigilantes han reportado sombras, susurros y extraños sucesos entre sus tumbas centenarias. En el puesto número 7 está Real de 14. Rodeado por montañas y desierto, este antiguo pueblo minero parece detenido en el tiempo. Sus calles solitarias y túneles abandonados han dado origen a innumerables relatos de apariciones inexplicables. En el puesto número 6 está Callejón del Aguacate. A simple vista parece una calle común, pero una antigua leyenda asegura que aquí ocurrió una tragedia que dejó marcada la zona. Desde entonces, algunos afirman escuchar llantos y sentir presencias durante la noche. En el puesto número 5 está Puente de Ojuela. Suspendido sobre un enorme barranco, este puente abandonado ya impone respeto por sí solo. Sin embargo, lo que más inquieta a los visitantes son los relatos de sombras y figuras observando desde la oscuridad. En el puesto número 4 está Zona del Silencio. Este remoto lugar está rodeado de historias sobre señales que desaparecen, brújulas que fallan y fenómenos difíciles de explicar. Su fama ha crecido tanto que muchos lo comparan con el Triángulo de las Bermudas mexicano. En el puesto número 3 está Posada del Sol. Detrás de sus enormes muros abandonados se esconden décadas de rumores y leyendas. Exploradores urbanos aseguran haber captado voces, sombras y movimientos extraños en un edificio que debería estar completamente vacío. En el puesto número 2 está Casa de los Tubos. Esta extraña mansión abandonada lleva años alimentando historias de terror. La leyenda más conocida habla de una tragedia ocurrida durante su construcción y de presencias que aún permanecen entre sus pasillos. Y en el puesto número 1 está La Rumorosa. Sus carreteras atraviesan enormes formaciones rocosas envueltas por niebla y viento constante. Durante años, conductores han contado historias de figuras que aparecen en el camino y desaparecen sin dejar rastro, convirtiéndola en uno de los lugares más aterradores de todo México. ¿Te atreverías a visitar alguno de estos lugares completamente solo durante la noche? Déjame tu respuesta en los comentarios y sígueme para más misterios y lugares escalofriantes de México. Vamos llegando a Santo Domingo, Tonalá. Para llegar hasta aquí nos trasladamos en helicóptero desde la ciudad de Oaxaca. Durante el vuelo, la vista es simplemente impresionante. Desde el aire se aprecia la majestuosidad de Monte Albán, una ciudad que nos recuerda la grandeza de nuestras raíces. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Monte Albán fue fundada alrededor del año 500 antes de nuestra era, sobre la cima de una montaña en el corazón de los valles centrales de Oaxaca. Con el paso del tiempo, se convirtió en la capital de la civilización zapoteca y durante siglos
fue uno de los centros más importantes de Mesoamérica. En su momento de mayor esplendor, llegó a tener cerca de 35,000 habitantes. Pensar que aquí floreció una civilización con este nivel de organización y desarrollo nos llena de orgullo. Monte Albán es mucho más que una zona arqueológica. Es un símbolo del ingenio, la cultura y la grandeza de México. Un legado que sigue inspirándonos hasta nuestros días. Miles de personas vivieron aquí, pero un día todos desaparecieron. Hoy, estas ciudades permanecen completamente vacías. Korman-Skop, Namibia. Esta ciudad nació gracias a una enorme fiebre por los diamantes. Durante años fue un lugar lleno de riqueza, pero cuando las minas dejaron de producir, sus habitantes la abandonaron por completo. Hoy el desierto ha invadido sus casas, llenando las habitaciones con enormes dunas de arena y convirtiéndola en uno de los lugares abandonados más extraños del planeta. HSH IM a Japón, conocida como la isla Acorazado, llegó a albergar a miles de personas en muy poco espacio, gracias a la minería del carbón. Pero cuando la mina cerró, todos se marcharon, casi de un día para otro. Desde entonces, sus enormes edificios permanecen vacíos, alimentando todo tipo de historias y leyendas sobre este inquietante lugar. Pripyat, Ucrania. En 1986, ocurrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia en Chernobyl. En cuestión de horas, toda la ciudad de Pripyat fue evacuada y sus habitantes jamás regresaron. Escuelas, hospitales, departamentos y hasta un parque de diversiones quedaron exactamente como estaban aquel día, convirtiéndose en la ciudad fantasma más famosa del mundo. El humo cubre las escaleras, la luna observa el ritual. Nadie recuerda las antiguas promesas, solo el tambor sepulcral. Los ídolos caen a la vida. ¿Sabías que en Honduras existe una carretera donde ocurren cosas paranormales? En Francisco Morazán se encuentra la temida Cuesta de la Moramulca, una bajada larga y traicionera rumbo a Choluteca. Es una zona de curvas cerradas donde los frenos de buses y rastras suelen fallar, incluso con rampas de emergencia. Pero el verdadero terror aparece de noche. Conductores aseguran ver por el retrovisor las luces de un autobús antiguo bajando a toda velocidad, tocando la bocina desesperadamente, como si no tuviera frenos. Al hacerse a un lado, observan cómo el bus fantasma tiene su fin. Lo más inquietante es que, al detenerse, no hay restos, ni fuego, ni señales de que ha pasado algo. Muchos creen que es un bus lleno de almas en pena, atrapados para siempre en la carretera. ¿Crees que es real? Déjame tu comentario y sígueme para más historias. El Pozo Meléndez, a la boca del diablo, en las montañas de Guerrero, México. Entre Iguala y Tasco, existe un lugar que durante generaciones ha provocado miedo y silencio entre los habitantes de la región. Cerca del puente Campuzano se encuentra una enorme grieta natural, conocida como el Pozo Meléndez, aunque muchos lo llaman de otra manera. La boca o trompa del diablo, a simple vista, parece solamente una abertura oscura en la tierra, protegida por una reja, para evitar que los curiosos se acerquen demasiado. Pero quienes han estado frente a ella cuentan que algo en ese lugar se siente diferente, como si el mismo aire pesara. La leyenda dice que el pozo no tiene fondo. Antiguamente, algunos intentaron medir su profundidad
utilizando cuerdas, pero nunca lograron encontrar dónde terminaba. Según los relatos, las cuerdas desaparecían en la oscuridad, como si algo allá abajo las estuviera jalando. Pero lo más aterrador no es su profundidad. Los habitantes cuentan que, durante la noche, al acercarse a la reja, pueden escucharse sonidos que vienen desde las entrañas de la tierra. Algunos aseguran haber oído susurros, gritos desesperados y lamentos de personas que parecen pedir ayuda desde un lugar imposible de alcanzar. La tradición oral cuenta que el nombre del pozo viene de un antiguo jefe revolucionario de apellido Meléndez, quien supuestamente utilizaba este abismo para deshacerse de sus enemigos. Según la historia, arrojaba personas aún con vida, confiando en que nadie jamás encontraría sus cuerpos en aquel agujero interminable. Pero, con el paso de los años, el misterio del Pozo Meléndez dejó de ser solamente una leyenda. Durante una de las épocas más oscuras de México, conocida como la Guerra Sucia, entre las décadas de 1960 y 1970, este lugar fue señalado como un posible sitio utilizado para ocultar los restos de personas perseguidas por motivos políticos. Historias de desapariciones y tragedias reales hicieron que el pozo cargara con una sombra todavía más pesada. Dicen que algunos lugares guardan recuerdos y que la tierra nunca olvida lo que ocurre sobre ella. Hoy, quienes pasan cerca del Pozo Meléndez prefieren no detenerse demasiado tiempo. Algunos dicen que es solamente una grieta natural. Otros creen que las voces que se escuchan no son producto del viento, sino de las almas que quedaron atrapadas en la oscuridad. Porque hay lugares donde la historia y la leyenda se mezclan tanto que nadie puede saber dónde termina la verdad y dónde comienza el terror. Los 3 lugares más tenebrosos que no querrás explorar después de medianoche te pondrán los pelos de punta. Primero, las catacumbas de París, bajo las calles de la Ciudad Luz, donde descansan los restos de 6 millones de personas. Entrar ahí es como adentrarse en el reino de los muertos. Un laberinto oscuro, lleno de cráneos y huesos apilados que parecen observar cada paso que das. Si te atreves a ir más allá de los caminos conocidos, puede que pierdas la salida o algo más. Número 2. El bosque de Aokigahara, también llamado el bosque de los suicidios. Aquí, los árboles parecen tener vida propia y se dice que la desesperación de quienes se quitaron la vida impregna el aire. Si caminas solo, puedes sentir miradas entre los árboles y a veces extraños susurros que te invitan a perderte para siempre. El ambiente es tan denso que ni la brújula funciona bien. Por último, en México está la Isla de las Muñecas, en Xochimilco. Este lugar es un escenario macabro lleno de muñecas viejas colgando de los árboles. Sus ojos vacíos parecen seguir cada movimiento, y algunos dicen que se escuchan susurros en la noche. El dueño de la isla las colgaba para ahuyentar al espíritu de una niña que murió en esas aguas, pero ahora se dice que esas muñecas cobran vida por las noches. Si decides visitarla después de medianoche, prepárate para sentir cómo el miedo se apodera de ti. ¿Te atreverías a visitarlos? 10 most scariest places on Earth. 10. Huska Castle. They call it the gateway to hell. Look closely at this castle. Every door and every window you see is fake. They lead nowhere. There are no real entrances, no exits. The castle was built around one thing, a dark, bottomless hole believed to lead straight into the underworld. During World War II, Nazis reportedly carried out disturbing occult experiments here. Hauska Castle stands in the middle of nowhere, with no towns or villages nearby. Yet travelers claim to hear screams echoing from inside and see creatures crawling out of the walls. But here's the terrifying question. If no one can get in, who is screaming? Number 9. The Warrens Occult Museum. You've seen The Conjuring. You've seen Annabelle. Those stories all trace back to this place. Ed and Lorraine Warren collected cursed objects,
possessed dolls, and items tied to dark rituals, then locked them inside their home. Every room held something dangerous, something not meant to be touched. The Warrens' house is considered one of the most haunted locations on Earth, and the most disturbing thought of all is this: when they died, where will all those demons go? ¿Sabías que existe una iglesia gótica decorada con los huesos de más de 40.000 esqueletos? El osario de Setlets es una pequeña capilla católica ubicada bajo la iglesia del cementerio de Todos los Santos en Setlets, un suburbio de Kutná-Hora, en República Checa. Es famosa por contener más de 40.000 esqueletos humanos colocados artísticamente como decoración y mobiliario de la capilla. Su origen se remonta a 1278, cuando el abad del monasterio de la Orden de Cister de Setlets fue enviado por el rey Ottokar II de Bohemia a Tierra Santa, trayendo a su regreso unos puñados de tierra del Gólgota, lugar de crucifixión de Jesús. Este gesto piadoso pronto haría famoso a Setlets en Europa Central, convirtiéndolo en un lugar deseable para muchas familias para ser sepultados. Durante la peste negra del siglo XIV y las guerras husitas del siglo XV, también serían sepultados miles de personas en el lugar. Tras algunos trabajos de ampliación que incluyeron una iglesia gótica, la familia Schwarzenberg contrató al tallista de madera František Rindt en 1870 para poder ordenar el osario. Los resultados de dicho trabajo serían tan fascinantes como espeluznantes, ya que, entre otras cosas, construiría una enorme lámpara de araña que cuelga del centro de la nave junto a las guirnaldas de cráneos que cubren las bóvedas, custodias flanqueando el altar, un gran escudo de armas de los Schwarzenberg y la firma del propio maestro Rindt, también hecha con huesos y situada en la pared junto a la entrada. En 1970, para el centenario del trabajo de Rindt, el legendario artista conceptual y director checo Jan Švegmajer filmaría un mini documental de 10 minutos. Fiel a su estilo, se trata de una pesadilla llena de imágenes esqueléticas narradas con la voz neutra de una guía turística. Posteriormente, Švegmajer reeditaría el documental, con una introducción hablada y una pieza de jazz de Zdeněk Liška y el poema Cómo dibujar el retrato de un pájaro, de Jacques Prévert. Esta es la ciudad que murió, pero nadie se atrevió a enterrarla. En medio del desierto de California, hay un pueblo donde las cortinas siguen colgadas, las botellas siguen sobre las barras, y nadie vive ahí. Bienvenido a Bodhi, el pueblo fantasma más famoso del estado. Hace más de 100 años esto era puro ruido. Mineros, cantinas, peleas y oro saliendo de la montaña como si nunca se fuera a acabar. Llegó a tener miles de habitantes, bancos, iglesias, decenas de saloons y una fama de pueblo violento y sin ley. Luego el oro se agotó. Llegaron los incendios y la gente se fue uno por uno. Hoy solo quedan casas de madera torcidas por el tiempo. Una iglesia mirando al vacío y polvo entrando por las ventanas rotas. Bodhi está conservado en decadencia detenida. No lo restauran, solo lo mantienen exactamente como se estaba desmoronando cuando lo abandonaron. Es literalmente un pueblo congelado en el momento de su muerte. Y luego está la maldición. Dicen que cualquiera que se lleve una piedra, una botella o un clavo de aquí, empieza a tener accidentes, mala suerte y desgracias. Tantos turistas devolvieron cosas por correo, que el parque tuvo que guardar las ofrendas de gente arrepentida. Caminar por Bodhi es como entrar en una foto antigua, donde el tiempo siguió avanzando. Pero el lugar no. ¿Te gustaría visitar un pueblo que ya no existe, solo para ver lo que queda de la fiebre del oro? Coméntalo, y dime qué otro lugar olvidado de Estados Unidos quieres que te cuente en el próximo video. ¿Sabías que en Cundinamarca existe un lugar donde muchos aseguran que el mundo de los vivos y los muertos se cruza? Se trata de la Peña Encantada, también conocida como Peña de Sucre o Carupa, un sitio que mezcla historia indígena muisca, rutas coloniales y leyendas que hoy lo convierten en uno de los puntos más misteriosos de la región. Para los antiguos muiscas, este lugar era un cruce de caminos sagrado, lleno de significado espiritual. Incluso su nombre, Carupa, se traduce como flor de piedra, lo que ya le da un aire místico desde su origen. Pero lo realmente inquietante viene después. Senderistas y habitantes de la zona aseguran que aquí ocurren cosas inexplicables: niebla
niebla que aparece de la nada, sensaciones de presión en el ambiente, y la sensación de no estar solo aunque no haya nadie alrededor. Algunos incluso dicen que el lugar está habitado por almas atrapadas, vinculadas a tragedias ocurridas durante siglos, lo que ha hecho que la llamen Peña Encantada. Lo más impactante es que muchos creen que esta montaña tiene una energía tan fuerte que supera incluso otros lugares famosos de misterio en Colombia. Entonces la pregunta ¿es solo sugestión o realmente este lugar es un cruce entre dos mundos donde los vivos y los muertos se encuentran? ¿Te atreverías a pasar una noche en los lugares donde las sombras nunca duermen? México no solo guarda historia y tradiciones, también esconde rincones donde el miedo se respira en cada piedra. Son destinos que han alimentado leyendas tenebrosas durante siglos, y que hoy desafían a los valientes a enfrentarse cara a cara con lo inexplicable. En Real de 14, San Luis Potosí, los fantasmas de un antiguo pueblo minero aún recorren túneles abandonados y calles empedradas. Las visitas nocturnas se convierten en un descenso a un mundo donde lo místico y lo escalofriante se mezclan. En Guanajuato, el famoso Callejón del Beso guarda más que una historia de amor trágico. Susurros y presencias invisibles acompañan a quienes se atreven a recorrer sus callejones bajo la luna. Y en Tlalpujahua, Michoacán, la Posada del Sol se ha ganado su reputación como un hotel embrujado. Luces extrañas, voces que recorren pasillos y fenómenos inexplicables han dejado huella en quienes se hospedan allí. Estos lugares no son simples destinos turísticos, son puertas abiertas al misterio, escenarios donde lo paranormal se convierte en protagonista. Atrévete a visitarlos, pero recuerda, no todos los que entran regresan siendo los mismos. Los lugares más oscuros y tenebrosos del mundo. El cementerio de Highgate. En 1970, Michael Farran, un investigador paranormal, escribió una carta a un periódico londinense en la que contaba haber visto una figura paranormal rondando el cementerio. Su carta desató una ola de respuestas de personas que habían tenido encuentros similares. Pero las cosas se pusieron aún más interesantes cuando otro investigador del ocultismo, llamado Sean Manchester, afirmó que la aparición era en realidad un vampiro, el rey de los muertos vivientes, que había sido traído desde Valaquia en el siglo XVIII. Este rey del inframundo había sido enterrado en su mansión que luego se convertiría en el cementerio de Highgate. Según su versión, unos satanistas lo habrían despertado de su letargo. Posteriormente, ambos investigadores encontraron zorros muertos y vaciados de sangre dentro del cementerio. Por ahora solo eran animales, luego comenzaría a devorar la sangre de seres humanos. Manchester declaró que realizaría la cacería del vampiro el viernes 13 de marzo de 1970. Ese día, una multitud de supuestos cazadores de vampiros se aglomeró en las afueras del cementerio e irrumpió dentro intentando darle caza. Guiado por una mujer con poderes psíquicos, Manchester llegó hasta la supuesta tumba del vampiro y la profanó. Cuando estaba a punto de clavar una estaca en el corazón del cadáver, uno de sus acompañantes logró persuadirlo para que desistiera de la idea, por lo que en su lugar, Manchester optó por cerrar el ataúd y rociarlo con agua bendita y ajo. El cementerio de Highgate continúa siendo un lugar rodeado de misterio y apariciones paranormales. Además, en sus mausoleos descansan los cuerpos de famosos artistas e intelectuales como Karl Marx, Michael Faraday, George Michael, entre otros. ¿Te animarías a visitar el cementerio de Highgate para ver si te encuentras con el rey de los muertos vivientes? Déjamelo saber en los comentarios. Terremoto de magnitud 7.4 acaba de sacudir Colombia, así como lo escuchan. El movimiento telúrico fue tan fuerte que se sintió en Ecuador y Panamá. Dice que tuvo epicentro a unas 107 millas de profundidad en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chopo, en Colombia. Según las autoridades, los departamentos más golpeados son los departamentos del Chopo, Manizales y Pereira. Aunque dice que en la ciudad de Bogotá, Cali y Medellín, el terremoto se sintió súper fuerte. Las personas tuvieron que evacuar edificios en esas ciudades. El último reporte que dieron las autoridades colombianas dice que hay múltiples personas heridas, no se sabe cuántas víctimas fatales se encuentren, y las viviendas destruidas se encuentran por cientos.
Este terremoto también afectó el país de Ecuador. Ciudades como Quito dice que fueron fuertemente sacudidas y Ciudad de Panamá se sintió el temblor muy fuerte también, aunque en estos dos países mencionados no se reportan víctimas fatales ni daños a estructuras, sí se sintió el sismo fuertemente. Esta es una noticia en desarrollo, pero que Dios ayude y proteja a todas esas personas en ese país y ojalá primeramente Dios no sean tantas las víctimas fatales como mencionan en los noticieros. ¿Qué opinan ustedes? Lo leo en los comentarios. The ground starts to shake. The moment man will break. It's time for glory. Hold steady, we write our story.